Bien, amigos, volvemos entonces acá en Noticias en Vivo. Con nosotros o con nosotras está Eugenia Alcalá, quien es fundadora de Dash Venezuela, asesora de calidad de vida, de entorno corporal, licenciada en psicología, y por supuesto tenemos que hablar de este tema que está tan en boga, Eugenia, y que pocos conocen en profundidad, ¿no? Y es el tema de las criptomonedas, en este caso de Dash en específico, pero también darnos un poco esa introducción a este mercado y a estas nuevas formas de pago que están disponibles para diferentes usuarios en el mundo. Entendíamos que antes también hubo un periodo en el que no eran legales, ahora sí lo son. Hablamos de la minería también, hay personas que compraron máquinas para minar justamente y tener criptomonedas o bitcoins, creo que en específico. Y esto ha sido, o sea, es un mundo muy amplio del cual pues creo que eres la indicada para guiarnos y orientarnos en el mismo, ¿no? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Fíjate, yo cuento siempre que todas las personas que usan dinero pueden aprender a usar criptomonedas porque es simplemente un paso evolutivo más en el dinero. Así como antes hacíamos trueque, luego empezamos a darle valor a los metales preciosos como el oro y la plata, luego teníamos monedas acuñadas en ese metal y por eso tenían valor, luego pasamos a papel moneda y a monedas que no estaban hechas de ese material valioso, pero estaban respaldadas en ese material. Y luego eso también se acabó. Cuando se eliminó el patrón oro en los años 70, ya ningún billete está respaldado en oro ni en ningún otro metal. Entonces, es simplemente una evolución más. En este caso, es un dinero que está basado en la tecnología de la cadena de bloques, que eso es posible gracias a la Internet y gracias a esa innovación que la hizo Satoshi Nakamoto en el 2008. Hablas de la tecnología de bloques. Explícame un poco más de esto. Estoy absolutamente en chino. chino. Estoy como el fundador, exacto. Ok, fíjate, esa es una tecnología que básicamente es lo siguiente. Es una base de datos distribuida y descentralizada. Se los pongo más sencillo. Imagínense un libro contable, ¿verdad? Un libro contable es un libro físico donde se anotan muchas transacciones y muchas cosas que tienen que quedar registradas. Imagínense ese mismo libro contable en la Internet. Pero ahora ese mismo libro contable no está en un solo centro, no está en un solo nodo, en una sola máquina, sino que está distribuido alrededor de miles de máquinas alrededor del mundo. Eso hace que ese libro contable, que está actualizado, que no se puede borrar una vez que se actualiza, no se puede destruir tan fácilmente porque si vamos a suponer una de las máquinas que tiene esta información es destruida, es hackeada o cualquier cosa, el resto de la red todavía lo tiene actualizado. Entonces, eso hace que esa información sea inmutable y sea indestructible y además es transparente. Todas las personas lo pueden consultar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las distintas criptomonedas que existen? Por ejemplo, la más famosa es el Bitcoin, pero está Dash, esta moneda que tú estás representando. Bitcoin es la Y el Petro también. Y el Petro en Petro, Venezuela, claro. sí. Bitcoin fue la primera. Satoshi Nakamoto, cuando creó la tecnología, además creó la moneda que se llama Bitcoin. En el 2009 salió la moneda. A partir de ese momento, en el 2009 hasta ahora, han salido miles de monedas. Creo que vamos por 3.000 más o menos que han salido, que están ahora en el mercado. Entonces, hay distintas funcionalidades para todas estas monedas. Por ejemplo, se dice que el Bitcoin sirve mucho para resguardo de valor, porque es como el oro digital, vamos a suponer. Pero no es tan funcional para hacer pagos del día a día. ¿Por qué? Porque si tú te vas a tomar un café, ¿verdad? Imagínate esto, y lo vas a pagar con una moneda como el Bitcoin, se te va a enfriar el café primero porque el Bitcoin se tarda muchísimo tiempo en confirmar la transacción. Y además, lo más probable es que la comisión por haber hecho esa transacción sea más cara que el café. Entonces, existen otras monedas como Dash que son específicamente para hacer lo que se llama micropagos. Para el día a día. Para el día a día, para comprarte un café, para pagar un taxi, para todo eso, porque es inmediata la transacción y la comisión es muy baja. ¿Y cómo funciona? Claro, Sí, ¿cómo me tomo yo un teléfono. café pagando con Dash acá o tomo un taxi pagando con Dash? Ok, lo primero que hay que hacer es tener una billetera. Una billetera es una aplicación que la puedes tener en tu teléfono, en tu computadora, etcétera. Existen distintos dispositivos que la soportan, que básicamente te van a ayudar a manejar esas monedas. Esa billetera tiene dos cosas súper importantes, una clave pública y una clave privada.
La clave pública es como tu cuenta bancaria, tú la compartes con todo el mundo porque mientras más personas te depositen ahí, mejor, ¿verdad? Claro. Pero la clave privada es como tu contraseña del banco, o sea, tú no la compartes, ¿ok? Y esa contraseña además la tienes que cuidar y la tienes que resguardar porque si la pierdes, perdiste acceso a los fondos y ahí hay una de las cosas, no tienes un banco a quien llamar, tú mismo eres tu propio banco. Entonces, una vez que tienes tu billetera, tienes que depositar allí las monedas, ya sea que, por ejemplo, las minaste, ya sea que las ganaste, ya sea que cobraste un producto o un servicio en esa moneda y recibiste esa recompensa, y una vez que tienes los fondos allí, simplemente te acercas a algún comercio que te acepte esa moneda como forma de pago y ellos te van a mostrar su clave pública, tú la tomas, ya sea escaneando el QR, por ejemplo, colocas el monto y pagas, es muy sencillo. Es bien automático. Dos cosas claves, Eugenia. Primero, ¿cómo adquiero la moneda? Hablaste sobre minar o cotizar o, bueno, tú me comentarás cómo. Muchas maneras, Y sí. por otra parte, ¿qué establecimientos permiten este intercambio? Muy bien. Fíjate, para tú tener Dash, tú puedes hacerlo de distintas maneras. Tú puedes comprar el Dash con moneda fiduciaria, con el dinero tradicional que nosotros conocemos. Por ejemplo, hay distintas plataformas que aceptan bolívares por Dash. ¿Okay? Otra forma es que tú cobres tus productos y servicios para ganar Dash. Por ejemplo, un redactor que haga notas o escriba artículos y cobre Dash por ese servicio, ¿okay? O un emprendedor que te venda un café y cobre Dash. Otra forma es minando, otra forma es haciendo trading. ¿Minando cómo? ¿Qué significa minar? Ok, minar es un servicio que prestan distintas computadoras para que esa base de datos esté actualizada. Y ese servicio es recompensado y esa actividad se llama minar, es como una analogía, porque los mineros de oro, por ejemplo, usan su fuerza física y su tiempo para sacar el para buscar un incentivo que es la pepita de oro, ¿ok? En este caso es una analogía porque nadie tiene que hacer ningún esfuerzo físico, sino que son unas máquinas que prestan su esfuerzo de cómputo para que la red esté actualizada y por ese esfuerzo de cómputo ellos pueden ganar una recompensa. Y eso consume mucha electricidad, porque vemos que en el Estado Sur le están acusando a Guanipa precisamente de minar y ser uno de los causantes de desequilibrio, sí, la falla eléctrica, desequilibrio es muy suave, del caos eléctrico que está viviendo el Estado Zulia. Tan lindo. Mira, hay distintos tipos de minería. La más famosa es la que se llama prueba de trabajo y esa consume muchísima energía. ¿Sí? Es correcto, sí. Claro, y quien mina obtiene un beneficio. Opta por obtenerlo, lo puede obtener, exactamente. Sí. No es tan fácil, hay que estudiarlo, hay que prepararse para poder hacerlo. Y en ese sentido, ¿quién puede prepararte? ¿Quién puede asesorarte, Eugenia? Entiendo que también hay personas que dicen es mejor no tener una máquina para minar, es mejor sencillamente pues tener un usuario online e ir cotizando, no sé si esa es la palabra, o ir como un sistema de trading, digamos, pero para las monedas. Sí, existen, a ver, con respecto a la pregunta de quién te puede orientar, bueno, nosotros somos un grupo que te puede orientar. Yo les recomiendo que vayan a la página web www.dashvenezuela.org y allí encuentran distintas maneras de enterarse más de todo este mundo. Pero sí, como te decía, está la minería física, digamos, tienes la máquina físicamente cerca de ti, por ejemplo, en una industria que tú montes de minería de manera legal, eso es totalmente legal, se puede hacer. Y también existen servicios de minería en la nube, trading, que es comprar y vender criptomonedas, etcétera. Hay muchísimas formas de ganar criptomonedas. Ya hay comercios acá que aceptan esta criptomoneda. En nuestra página web www.dashvenezuela.org ahí puedes conseguir un directorio de todos los comercios que aceptan en este momento Dash como forma de pago. Ahí puedes encontrar desde el café, puedes almorzar, puedes comprar ropa, puedes comprar motos, puedes comprar, ¿qué más así interesante? Bueno, puedes comprar un montón de cosas y también están nuestros emprendedores sociales, o sea, puedes hacer donaciones a ONGs que están trabajando y que aceptan las criptomonedas como forma de pago. Oh, qué maravilla. Bueno, ya lo tienen allí, es un abreboca, amigos. Esto es un tema muy profundo, como estábamos conversando.
Yo todavía debo estudiar mucho al respecto y pareciera, bueno, como dices tú, más de 3.000, alrededor de 3.000 criptomonedas que existen, así que es vasto la información y hay que sencillamente pues asesorarse bien y por ello pues tenemos aquí el día de hoy a Eugenia Alcalá, quien es fundadora de Dash Venezuela, representante de esta criptomoneda acá en el país y pues ya veremos entonces si logramos pagar un cafecito con una de estas criptomonedas. Así es. Gracias, Eugenia. Vamos a la pausa, amigos, volvemos enseguida con más.